Ya chicos, hoy día vamos a partir por el concepto de qué es un rack. Y vamos a construir un rack simple, ¿vale? Para empezar con esto, vamos a explicar algo que, bueno, más o menos todos sabemos. Hice mi dibujo aquí súper humilde, pero espero que se entienda. Básicamente, ¿cómo funciona ahora la interacción entre el usuario y la IA? ¿Ok? La IA son preentrenadas con millones de datos que encuentran generalmente en Internet. De hecho, uno de los motivos por el cual Elon Musk compra Twitter es para poder generar su propia IA y desde Twitter obtener datos para alimentarla. Entonces, nunca fue por la plata que genera Twitter, sino que su función final iba a ser esa, tener una fuente de datos constante y actualizada de datos para alimentar su IA. Bueno, partiendo de eso, esta más o menos es la interacción que hay entre un usuario, la IA y los datos. Cuando nosotros necesitamos respuestas sobre datos específicos, por lo general le damos una fuente de datos. Yo le puedo pasar un texto, por ejemplo, a la IA y decirle que me ayude a construir una página web con los datos que hay en ese texto. ¿Vale? Yo creo que en algún momento todos hemos hecho algo al menos parecido. Y esto funciona súper bien, con de que la salvedad que hay aquí, en este punto, justo en esta línea, que es que la IA funciona con tokens. Esto quiere decir que cada palabra que nosotros le pasemos a la IA o queremos darle de información, la va a transformar en tokens. Y la IA tiene un límite de tokens, lo que se llama una ventana de contexto. Ese es el límite de tokens que una IA puede recibir en una llamada para que la pueda procesar. Generalmente hoy en día está en el torno a los 125, 250 mil tokens. Yo creo que se lo he dicho y algunas veces también lo deben haber escuchado en otro lado, que la IA funciona mejor cuando le hablamos en inglés. Esto es porque como están entrenadas la IA, en un token caben aproximadamente 1.8 palabras en inglés en promedio, y esto cambia dependiendo del modelo, pero digamos una aproximación. 1.8 palabras en inglés. En cambio en español, un token equivale más o menos a 0.75 palabras. Entonces, cuando decimos que funciona mejor en inglés, es porque la ventana de contexto es más eficiente en inglés que en español. ¿Esto por qué es? La verdad es que lo desconozco, pero es así. Entonces, el problema que tenemos es que cuando trabajamos con set de datos muy grandes, la IA no los puede manejar. Además de esto, mientras más grande la ventana de contexto que le demos a la IA, aumentan las alucinaciones, es decir, cuando la IA empieza a inventar cosas que la IA no sabe que está inventando, solo se confunde por tener un set de datos muy grande y básicamente se llena su caché de memoria. Entonces, para solucionar este problema, cuando tenemos set de datos inmensos, por ejemplo, si yo quisiera preguntarle cosas sobre la Biblia, no hay forma que le pase la Biblia completa a la IA para después poder hacerle preguntas. Para solucionar esto, lo que hacemos es lo que llamamos un RAG, que vendría siendo algo más parecido a esto. Lo explico. En un rack, nosotros lo que hacemos es primero tomar nuestros datos e ingresarlo a una base de datos vectorial. Pero no se ingresan los datos tal cual están. Se le aplica un proceso que se llama embedded, que básicamente se trata de tomar los datos de cualquier tipo en realidad en el concepto amplio de la palabra, pueden ser datos de imágenes, de audio, texto, de cualquier tipo, y transformarlos en vectores numéricos. Vectores numéricos que la IA sabe cómo interpretar. Quizás nosotros no, pero la IA sabe. Entonces, el proceso aquí se divide en varias partes. Primero, antes de poder transformar los datos en vectores, tenemos que dividir los datos. Para estos pequeños pedazos de datos que hacemos, se llaman chunks. El nombre no es importante, pero lo menciono por si acaso. Estos chunks son los que se van a transformar en vectores que se van a almacenar en nuestra base de datos vectorial. Para entender esta base de datos vectorial, tenemos una suerte de metadatos que tienen que ver con el proceso de embedido que hablamos al principio, que va a tomar los chunks y nos va a dar una especie de punteros para saber dónde está cada dato. Además de eso, va a generar algo que se llama overlap. El overlap básicamente es que
una porción de los datos del primer chunk también están contenidos en el segundo chunk. Y así después podemos hacer el link entre los distintos chunks cuando estén vectorizados en la base de datos. Una vez que tenemos nuestra base de datos poblada con los datos, es cuando recién el usuario puede hacerle preguntas a la IA y la IA no va a usar los datos que tiene preentrenados, sino que le vamos a señalar a la IA que se enseña solamente a los datos que tiene en su base de datos vectorial. De esta forma, la IA va a recurrir a los metadatos cuando le hagamos una pregunta sobre los datos que pusimos, va a buscar en qué sección se encuentra ese dato y va a ir a identificar derechamente ese vector. Si le hace falta más información, va a utilizar el concepto de overlap para ver el final del vector que estaba leyendo, encontrar dónde está el siguiente, y así puede ir leyendo la data y leyendo solamente la parte que necesita y no saturar su ventana de contexto. De esta forma funciona mucho mejor la IA, no va a alucinar, y además vamos a poder tener acceso a sets de datos gigantes que normalmente no podríamos de la manera tradicional. Hasta aquí, ¿alguna duda? Sé que es solo conceptual, pero pregunto por si acaso. Creo que no, entonces vamos a ir a la práctica. Vamos a construir un pequeño rack. Va a ser un rack súper simple, pero funcional, ¿vale? Para que podamos entender el concepto y verlo funcionando. Entonces vamos a partir con un trigger manual. Este le voy a poner un edit field. Edit field lo vamos a usar para poder va a ser donde ingresemos los datos que queremos ingresar en nuestra base de datos vectorial. Como base de datos vectorial, y esta es una opción que yo recomiendo bastante, pero es solo una opción, yo voy a usar una base de datos de Supabase. No sé si alguno de ustedes ha trabajado con Supabase, pero básicamente ¿alguien levantó la mano o no? El Nicolás. Me equivoqué. Ah, dale. No, era, que quería poner un like, que sí, sí, trabajamos con su aviso. Ya, buena. Eh, entonces, Supabase, bueno, ya que tú que trabajaste, por ejemplo, sabes que en realidad Supabase no es una base de datos vectorial, pero podemos instalar extensiones para que funcione así. Por eso, de hecho, ya en NHN viene integrado un nodo para trabajar con Supabase como una base de vectores. Vamos a usar la herramienta de añadir documentos a la base, al store de vectores. Vamos a armar todo este flujo y después lo vamos a configurar, ¿vale? Para hacerlo un poquito más dinámico. Tenemos nuestro nodo de Supabase Vector. Y necesitamos agregarle a esto. Como les dije, a los datos hay que aplicarle este proceso de embedding. Y esto lo vamos a hacer utilizando este nodo de Operate, por ejemplo, que es el que yo conozco. A este nodo, cero configuración, ya viene listo. Si se fijan, OpenAI tiene sus propios modos de medir la data, así que no necesitamos cambiar nada. Si por casualidad quisieran cambiar, lo que podrían cambiar son las dimensiones, pero como les digo, por lo general, mejor no tocarlo, porque esto ya estaba preconfigurado, ¿vale? Para alguna cosa especial, quizás lo hagamos después. Para este ejemplo, no es importante. Entonces, tenemos nuestro nodo de OpenAI que nos va a ayudar a aplicar el embedding a los datos. Y también vamos a necesitar lo que se llama un data loader. Vamos a ocupar el que es por defecto de N8N, que es el que nos va a ayudar a cargar los datos. Otra vez, al ser este un proceso súper simple, incluso yo no sé muy bien cuándo ocupamos este binario, lo he tratado de ocupar y no me ha funcionado. JSON funciona mucho mejor. Vamos a decirle que cargue todos los datos. Y el text splitting, este sí vamos a cambiarlo por uno customizado.
¿Qué es el text splitting? Cuando ponemos custom nos da la opción de agregar un segundo o un tercer nodo acá, ya una tercera línea de nodo, donde vamos a usar un character text splitter, el simple también. Este es lo que yo les decía sobre los chunks, cuando dividimos nuestros datos en partes más pequeñas que sean más procesables. Entonces vamos a decirle de qué tamaño van a ser los chunks. Yo voy a poner 400 y el overlap, que es lo que yo decía, que se superpone entre chunks, generalmente se recomienda poner un 20%. Aunque esto es variable, pueden cambiarlo ustedes y ver qué les funciona más rápido. Al final va a cambiar más que nada la velocidad de respuesta. 20% por lo general es lo recomendado y funciona de manera más o menos óptima. Entonces, este sería todo nuestro flujo para cargar datos en nuestra base de datos vectorial. Ahora, como yo les decía, Supabase por default no es vectorial. Para ocuparlo, y a esto es lo que yo quiero que entendamos todos al final de todo el curso, es que lo importante no es los nodos que yo les muestre y les estoy dando ejemplos de cómo usarlos solamente. Yo creo que lo más importante aquí es aprender a usar la documentación, ¿vale? Entonces, como ahora queremos usar Supabase y no sabemos, vamos a la documentación que nos da N8N, que insisto, como está siendo una herramienta open source, se mantiene súper actualizado, así que funciona un montón. Y la idea es que lo lean, si quieren lo pueden traducir al español, pero entender que la forma de desarrollar el N8N no es aprender a unir un nodo con otro, sino aprender a leer la documentación para entender cómo se usan las herramientas que N8N integra. Entonces, en este caso, yo como lo leí, dice que la parte importante está, o en teoría lo sé. Vamos a buscar donde nos dice que empecemos a usar Supabase, ¿vale? Entonces, por aquí debería que... Acá está, Supabase Quick Start. Yo sabía que en algún lado tenía que estar. Aquí nos va a mandar directamente a la documentación de Supabase. Y acá, bueno, vuelvo a decir, léanlo, vean qué es lo que necesitan usar. Pero en nuestro caso particular, lo que necesitamos es esto. ¿Vale? Esto lo vamos a copiar. Vamos a entrar a la página de Supabase y de hecho voy a... Nos vamos a construir otro, miren. Vamos al SQL y bueno, ustedes hacen su cuenta, eligen el plan gratuito. El proceso de esto no es complicado, ¿vale? Y una vez que tengan su cuenta, creen su primer proyecto, que acá en las bases de datos las llamamos proyectos en Supabase. Vienen al editor de SQL. Aquí pegan completamente el código que tenían, que extrajimos desde la documentación. Y esto es simplemente ejecutar run. Aquí pueden leer si quieren el código. Si se fijan acá, por ejemplo, en el embedding, dice que tiene un 1536. Esas son las dimensiones que va a tener nuestro vector. Y se fijan, es lo que yo les decía antes, acá. Si no me equivoco. No, acá en el embedding. Para las dimensiones, aquí ustedes pueden elegir esas mismas 1536. En caso de que por defecto no les funcionara, podrían venir a configurarlo acá. Y tiene que coincidir con lo que tenemos acá, que es en el fondo estamos creando la tabla en la base de datos. ¿Vale? A ustedes esto le da run y a mí me va a dar un error. Porque, como les dije, Supabase no es una base de datos vectorial por defecto. Nosotros instalamos esto, que es como una extensión para que Supabase funcione como un vector. Pero como yo ya la tengo instalada, la voy a borrar. Y aquí le voy a poner documents cap, por ejemplo. Y creo que es todo lo que tengo que traer. Sí, eso es todo. Y vamos a darle run. Creo que voy a tener que renombrar todo. Dame un segundo.
creo que eso es todo. Listo, creamos nuestra base de datos. Si vamos a nuestro Tablet Editor, tengo mi base de datos con la que yo estaba trabajando antes y esta nueva, CAP, ¿ok? Bueno, otra cosa, acá no es. Otra cosa es que, como ya les había dicho, ustedes necesitan crear sus credenciales. Vuelvo a lo mismo, vayan a ver la documentación y lo van a poder hacer sin mucho problema, ¿ok? Ahora, básicamente estos datos te los van a dar acá en la página de Supabase. El host, el secret, y a ver, vamos a ver si por acá los podemos ver. Si no recuerdo bien dónde estaban, la verdad, no les voy a mentir. Eh, Acá está la URL, por ejemplo, la que estamos viendo, es lo que tienen que pegar acá, ¿ok? Y si no me falla la memoria, y acá está el resto de los datos. Por ejemplo, este de acá, este código de acá, va a ser nuestro Service Role Secret. No, miento. Este es el Service Role Secret, el de abajito, perdón. Y de hecho lo voy a hacer mejor porque esto me está complicando un poco, aunque me enrede. A ver, vamos a ver, ponerlo acá. No, eso es todo. Yo pensaba que había algo más, pero no. Vamos ahí, cambiamos, traemos el rel, copiamos y pegamos acá. Con eso quedamos logueados, ¿ok? Es súper fácil. No siempre las conexiones van a ser tan fáciles, pero en este caso no hay mucho problema. Una vez que estamos conectados a nuestra cuenta de Supabase, podemos elegir la tabla de nuestra base de datos, que ahora deberíamos tener dos. Vamos a usar la nueva, Document Cap. Básicamente esto es todo lo que necesitamos configurar acá. Otra cosa que les había mostrado, cuando tenemos nodos que salen desde, por ejemplo acá que tenemos los que dependen, que son el embedding y el default loader. Acá abajo aparecen también para no tener que volver siempre al canvas y nos vamos moviendo. Podemos volver con el icono de arriba también. Será importante esto, pero una cosa de comodidad nomás. Y con eso deberíamos tener ya listo nuestra carga de datos a nuestra base de datos vectorial. Ahora, ¿qué es lo que nos falta? Datos. Yo dije que íbamos a ocupar este edit field para eso. Y para eso yo fui a Wikipedia, busqué toda la información de Dragon Ball y la vamos a copiar. Vamos a ir al edit field y listo. Vamos a crear un campo que se llama data y el valor va a ser todo el texto que copiamos de Wikipedia. Vamos atrás y esto debería estar listo para funcionar. Lo vamos a probar. ¿Te fijas? Lo que más se demoró fue el embedding porque está traduciendo los datos. La verdad se está demorando un poquito más de lo que esperaba. Igual eran hartos datos, así que lo vamos a dejar un rato. Pero lo que les explicaba también otra vez, de repente la página esto se marea un poco y hace falta recargarla porque a veces pasa esto, se queda pegado.
A veces ni siquiera hace falta recargarla, simplemente detenemos la ejecución porque ya terminó y como que se le olvida avisar, ¿vale? Entonces la voy a detener a ver si era eso. Ven que me sale que terminó. Y en teoría, lo que hizo esto fue cargar los datos de nuestra base de datos vectorial. Entonces vamos al editor de tablas. Y ven, ya está poblada con un montón de vectores que contienen los datos que fue lo mismo que extraímos desde acá, desde Wikipedia, con toda la información de Dragon Ball. Ahora nuestra base de datos vectorial está experta en Dragon Ball y Akira Toriyama. Y bueno, básicamente con toda la data que tenía ahí Wikipedia. Ahora, vamos a hacer la segunda parte de nuestro rack, porque esta vez fue solo cargar datos a la base de datos vectorial. No sé si alguien tiene alguna duda. Adelante. Sebastián, ¿cómo sacaste el host después que sacaste el script y lo picaste y creaste la tabla? Después, ¿cómo te conectaste al Superbase Vector? Ahí yo me perdí. Vale, vamos a ver de nuevo. Mira, vamos a mostrar acá. Como te dije, uno pone crear nueva credencial. Y estos ¿Sí? son los datos que te va a pedir: el host y el service role secret. Tú vas a Subabase, Project Setting. En Data API vamos a encontrar el host. Es este de acá. ¿Vale? El project URL. Este es uno. Y en APK tenemos el service role secret, que está acá. Ahora, esto es para el caso de Supabase. Generalmente, insisto, leyendo en la documentación te va a explicar de dónde obtener todo. En este caso nos mandó a la documentación de Supabase para crear nuestra base de datos vectorial, pero por lo general toda la información está directamente en la documentación de N8N, ¿vale? No sé si se queda más clara tu pregunta. Sí, de hecho ¿Eh? ahí me conecté. Sí, ese vaso estaba perdido yo. Vale, genial. Gracias, Sebastián. De nada. Entonces, ahora sí, vamos a ir con la segunda parte. Si alguien tiene otra duda, puede aprovechar a hablar por mientras. Vamos a poner un chat. Ahora, este chat recién le vamos a asignar a nuestro agente de inteligencia artificial, que vamos a elegir un agente simple, ¿vale? Otra vez vamos a armar todo el flujo primero para hacerlo un poquito más dinámico. Como ya hemos visto en alguna clase anterior, un agente de IA también necesita algunos recursos, pues, como el chat model, que vamos a elegir otra vez OpenAI, que ustedes pueden elegir el que quieran, no necesariamente OpenAI, pueden usar los de OpenRouter, que son gratuitos, o el de Gemini, que pueden obtener una API gratuita en Google IA Studio. Que recomiendo harto que usen IA Studio, no sé si lo notaron, pero todo el dibujo que lo hice, esta es una herramienta que yo estoy desarrollando en Google IA Studio. Así que les recomiendo mucho que la usen. Tienen ahí siempre los últimos modelos de Google y de forma gratuita, uso ilimitado. Excepto para la API, que tiene una limitación diaria, pero que igual es bastante alta para desarrollo, alcanza sobrada. Bueno, seguimos con esta parte le pusimos nuestra inteligencia artificial a nuestro agente. Lo vamos a dejar con GTP4 Mini. En realidad da lo mismo. Mientras mejor sea el motor, mejor va a ser la respuesta, pero por lo general de OpenAI 4 hacia arriba andan bastante bien. Vamos a otra vez usar una memoria simple, que es la memoria que nos proporciona N8N. No sé si lo había mencionado, pero creo recordar que una SQLite es donde guarda estos datos. La vamos a dejar tal cual. Acá pueden modificar la ventana de contexto, que va a ser cuántas conversaciones, mensajes va a recordar la IA, pero ya para proyectos específicos tocamos ese tipo de cosas. Y por último, le vamos a dar una herramienta a nuestro agente, porque hasta aquí es un agente común y corriente.
Entonces, como herramienta le vamos a pasar a Supabase Vector Store. Acá sí es importante la descripción porque es parte de decirle a la IA qué tiene que hacer con esta herramienta. Entonces, le voy a decir que respondan las preguntas del usuario a partir de datos disponibles. Esto generalmente va a ser el mismo prompt para casi cualquier cosa que hagan si estamos haciendo un rack. Pero eventualmente podría variar. Entonces, le dijimos que responda cualquier duda del usuario a partir de los datos disponibles. Específicamente, ¿cuáles datos? Nuestra tabla document cap. Esto es parecido a lo anterior de la ventana de contexto, solo que nos está preguntando cuántos chunks de la base de datos puede consultar para dar una respuesta. Entonces 4 quizás puede ser poquito, pero para tampoco que la respuesta no sea muy larga, yo le voy a poner 8, ¿vale? Esto es prueba y error, porque ustedes van, cuando tengan que hacer algo, esto lo van probando para que te dé la respuesta más óptima, una respuesta completa, pero que no sea un testamento después en el chat. Vamos con eso. Y a esto le podemos agregar, o le debemos agregar en realidad, el embedding también, para que traduzca esta vez desde embedding a datos que podamos leer nosotros. Entonces vamos a ver de nuevo el embedding de OpenAI. Una vez más, lo dejamos tal cual. Y con esto estamos casi listos. Dime. La de Vector, ¿qué opción elegiste después de seleccionar qué Vector Store? Acá. No, cuando le diste al más, viste que pusiste Superbase Vector Store. Y ahí te salen varias opciones, ¿no? O sea, acciones. Ahí ¿o Acá no? el embedding de OpenAI. No, Esto de acá, la de ¿sí? arriba, la de arriba. Esa. ¿El agente? De la gente, viste que para el lado va a Ah, Superbase. vale. No, mira, en Sí, este caso, es. cuando lo usamos como herramienta, si te fijáis, solamente me sale una opción. Ah, es como herramienta. Ya, vale. Porque es una herramienta que va a usar el agente. No es como cuando lo usamos Vale. como un nodo Ah, ya. Pensé que era cualquiera. el siguiente nodo. Ya, mala mía, gracias. Dale, no hay problema. ¿Y qué más nos faltaría acá? Nos falta nuestro agente de IA. Que por el momento solamente sabe que tiene que conectarse a estas cosas, pero no le hemos dado una misión. Y esto también lo hemos visto, el System Message. Aquí le vamos a poner cómo debe actuar nuestra IA. Entonces le voy a poner que es un experto en anime que contestará las preguntas del usuario usando exclusivamente la data que tiene disponible. Esto debería bastar para un ejemplo simple. Y eso debería ser todo, ¿sí? Entonces, vamos a probarlo. Bueno, como estábamos viendo, podemos probar nuestro chat directamente para ver si está funcionando. Yo le dije hola y me dijo en qué puedo ayudarme. Le puedo hacer una pregunta sobre Dragon Ball. ¿Quién es el creador de Dragon Ball? Se fijan, fue a consultar. Ahora ChatOpenAI está razonando y nos va a responder. El creador de Dragon Ball es Akira Toriyama. ¿Quieres saber algo más sobre Dragon Ball o sobre Akira Toriyama? ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera hacerle a nuestro chat sobre Dragon Ball? Felipe. ¿Qué pasaría si le hacemos preguntas de, no sé, de otro anime o algo así? Así que no puede responderlo. ¿Quién es el caballero de Pegaso? Ponle.
teóricamente no debería responder. Si nos responde algo, tenemos que mejorar nuestro prompt. Ya, dijo, no encontré información específica. ¿Viste? Sobre el caballero de Pegaso. ¿Viste? Básicamente, a pesar de lo simple que fue nuestro prompt, está funcionando bien. Igual te respondió, ¿no? En todo caso. No, no, pero me refiero a que no debería responder, darte una respuesta a la pregunta. Po. Te está diciendo básicamente Sí. que no sabe. A eso me refiero. Porque tú entendés que otra inteligencia artificial, a lo que voy yo, si nuestro prompt no estuviera bien hecho, la IA sabe de todas maneras quién es el caballero de Pegaso. Tiene sus datos en su entrenamiento. Entonces, lo importante del prompt es que hacerle entender que no tiene que ocupar sus datos, sino solo la fuente de datos que le estamos pasando como oficial. Ya, o sea, en ese caso hay que mejorar el prompt nomás. Para que no dé la respuesta de Seiya y todo eso. ¿O no? Claro, ¿Está bien exactamente. la respuesta? Ya. Porque acá, claro, acá en el fondo igual nos está diciendo que de dónde viene, pero debería, si mejoramos el prompt, podría simplemente llegar hasta acá. Sí, pues, no No encuentro encontrar la información. información de eso. Perfecto. Ahora, esto, insisto, es solo refinar el prompt. Vale, súper, súper. Javier, Sebastián, bueno, yo estaba haciéndote tu ejemplo, pero ¿en qué momento tú le agregas el texto de Dragon Ball al robot? Porque vi que en una parte tú le agregaste lo que viste en Wikipedia, pero ahí yo me quedé un poco atrás. ya, lo copié en Wikipedia y para eso yo agregué este campo de aquí, Edit Field. Si te acuerdas, el Edit Field es Sí. para agregar, editar campos. Como nosotros no tenemos campo de entrada, yo inventé un campo data y le dije que su contenido iba a ser esto, todo el contenido que Ujú. copiamos de Ah, Wikipedia. vale, vale. Lo copié todo acá. Mm, ya. Victoria, En algún momento tú puedes mantener eso y además agregar la información o tienes que borrar la base que se bebió y después volver a cargarla. buena pregunta. De hecho, sí podemos cambiar la información que... O sea, agregar más datos en el fondo. Yo podría Claro, para buscar información sobre Saint Seiya. Vamos a ver otro anime. Entonces yo copio toda la data, que parece que es más que la de Dragon Ball. Hasta acá. Vamos a nuestro flujo. Y ahora yo simplemente reemplazo el input por el nuevo input que tenemos. Entonces, si yo ahora vuelvo a echar a correr esto, acá en mi tabla de Supabase, que antes teníamos cerca de 90 y tantas filas, ahora ¿cuántos tenemos? Más de 100. No sé exactamente porque muestra hasta 100. Pero podemos venir directamente acá. Ahora que tenemos el chat, le preguntamos: ¿quién es el caballero de Pegaso? Ahora nos debería dar una mejor respuesta porque tiene la data. Bien, ya nos dice que no encontró la data, sino que está diciendo, nos está respondiendo directamente. Y se mantuvo la data de Dragon Ball. ya, pero que integre, por ejemplo, la nueva data, la que le agregaste. Es que claro, eso es lo que estaba gustando. Porque agregué información sobre Saint Seiya, donde aparece el caballero de Pegaso, que fue la pregunta que hicimos hace poco, a la que no tenía ¿Ya? respuesta, y ahora ya me la puede responder porque esa data se anexa acá, esto se quedó pegado, quizás no sé por qué, pero básicamente se agregaron nuevas filas con la nueva data a la misma tabla. No, Ya, no funciona como una base de ya, datos relacional en ese sentido que necesitamos tablas diferentes. Aquí toda la data se va a anexar a la misma tabla. Entonces por eso ahora le puedo hacer perfecto. preguntas sobre otro anime que es el que acabo de agregar y también puedo hacerle preguntas sobre el anime anterior porque la data no se reemplaza, se anexa, se suma.
Pero ahora puedes tú preguntar respecto de la segunda data, la que anexaste. Esta primera pregunta fue sobre eso. Ah, ya, perdón, Sí, no, perdón. no te preocupes, que en realidad probablemente no. Claro, tú no tenés idea de dónde es cada personaje. Sí, ok, ya. Muchas gracias. Vale. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Ojo que obviamente esta forma en la que yo agregué la data acá no es la más óptima. Esto es solamente para un ejemplo. Estoy trabajando en un rack más profesional para que lo veamos después. Después se los voy a mostrar, nomás lo van a tener que construir ustedes, pero les voy a dar una mirada que todavía no lo tengo listo, que va a ser este de acá. En este rack, por ejemplo, para que se entienda que esto tiene algún sentido, la información que yo quiero que mi agente conozca, yo la voy a dejar en un Google Drive. Entonces agrego un par de nodos, uno que va a activarse cada vez que haya datos, archivos nuevos en Google Drive, y otra vez cuando se actualice algún archivo en Google Drive. Eh, Básicamente voy a poner acá un descargar el archivo, voy a poner un switch que va a elegir qué tipo de archivo es, si es un PDF, un documento, CSV, un Excel, etcétera. Va a procesar los datos de distintas formas dependiendo del tipo de archivo, y finalmente Supabase va a agregarlo a una base de datos vectorial. Entonces de esta forma, para un usuario es mucho más transparente. Si quiere agregarle datos nuevos al chatbot de su página web, por ejemplo, de Eureka, como hablábamos en delante, si tenemos información nueva que darle, simplemente la subimos a un drive y todo este flujo se va a encargar solo de actualizar la base de datos que va a usar nuestro chatbot, ¿ok? Entonces, esto sería una forma más profesional de hacerlo, pero para modo de ejemplo y entender qué es un rack, creo que este que hicimos nos viene súper bien. Esto sería por hoy lo que vamos a ver. Si alguien tiene alguna pregunta.